Buenos días, hermanos, bienvenidos a este servicio de hoy, domingo, a las 10 de la mañana, ¿no? Espero que estén bien de salud, estén gozosos, que hayan buscado mucho de Dios en oración, tal vez en ayuno algunos, no sé, solamente el Señor lo sabe, Él conoce todo lo que somos nosotros en realidad, nuestro camino, nuestro caminar con Cristo. Bueno, tenemos una palabra hoy en Proverbios, que es el capítulo 27, pero vamos a hacer una pequeña oración antes, para que Él nos ayude con su infinita bondad y su sabiduría. Padre, te entregamos este servicio de hoy, Señor, que seas tú glorificándote como te he pedido siempre en cada servicio, Señor, que no sean nuestras voces, que no sea el intelecto del hombre, que no sea nada de lo que sea de nosotros, Señor. Sin tu Espíritu, tú dices que sin tu presencia nada es posible. El hombre no puede hacer nada sin ti, Padre. Eso dice tu palabra. Entonces te pedimos que seas hoy en este servicio, en esta palabra, en estos cánticos, Padre, tú gozándote con tus hijos. Te pedimos que seas el principal invitado, Señor, porque son para ti. Obviamente todo lo que hacemos es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para ti, Señor. Tu palabra misma lo dice, Señor. Dice que todo lo que hagamos, ya sea bien de palabra o obra, hagámoslo para tu gloria y honra, como para el Señor. Señor, que seas tú en cada hermano hoy, que seas tú poniéndole el gozo en sus corazones, que seas dándole el entendimiento, Señor, la sabiduría a toda la iglesia, en fin, que seas tú glorificándote en cada himno, Señor, que seas tú liberándonos, quitándonos todo peso, toda angustia, todo lo que nos haya caecido en esta semana, Padre Santo, que seas limpiándonos con tu sangre también, Padre. Te pedimos que limpies también las redes inalámbricas, Padre, para que esta predicación de hoy, la palabra que vas a traer a través del pastor, Señor, venga con unción y sea sellada en cada uno de nuestros corazones, Padre, y que sea de gran bendición. Obviamente, tu palabra siempre va a ser bendición para todo aquel que la crea, Señor. Que seas tú también en las personas que de pronto no se han podido conectar, Señor, y que seas tú tocándoles también con tu Santo Espíritu, haciéndoles sentir el mismo gozo que sentimos hoy, Padre. Nos sentimos gozosos en cada servicio porque tu presencia es vital, Padre. Te damos gracias porque lo entregamos en tu nombre y estamos seguros de que estás tú ahí, Señor. Que seas tú quitando todo pecaminosidad de nuestro ser, Señor. Lo que hayamos hecho mal en esta semana, perdónanos. No somos infalibles, Padre. Somos seres humanos. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, obviamente, sin ti, Señor, vamos a ser frágiles. Por eso necesitamos de ti cada día, como dice cierto canto, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Padre. Entonces decíamos que la palabra de hoy es Proverbios capítulo 27, todo el 27. Dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Amén, gloria a Dios. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Gloria a Dios. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegre mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda.
El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se alegrarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Gloria a Dios. Bueno, vemos las enseñanzas que nos da el Señor aquí en este proverbio. Vamos a continuación a cantarle al Señor los himnos que tenemos para hoy, para exaltar su nombre, su grandeza, su poder, su fidelidad, y también a decirle que somos felices en alabarle, como dice cierto himno acá. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan que un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonidos de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube del desierto, peñadores para todo el desierto. Columna de fuego, nube del desierto, peñadores para todo el desierto. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová mi guerrero, Jehová mi guerrero, Jehová mi guerrero, una vez más. Jehová mi guerrero,
y con mi alabanza pelearé, pues tú es mi guerra, mi gloria de Dios, danza y pandero yo daré, pues tú es mi guerra, mi gloria de Dios, símbolo y trompeta sonaré, pues tú es mi guerra, mi gloria de Dios, y con fuerte y alta voz yo gritaré, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, una vez más, Jehová es mi guerrero, y con mi alabanza pelearé, pues tú es mi guerra, Señora de Dios, danza y pandero yo daré, pues tú es mi guerra, Señora de Dios, símbolo y trompeta sonaré, pues tú es mi guerra, Señora de Dios, y con fuerte y alta voz yo gritaré, Jehová es nuestro guerrero, Señor. El que habita al abrigo de Dios, mojará bajo sombra de amor, no vendrá ningún mal, y sus alas vivirán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Gloria a Dios. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alaba, y por siempre su nombre alaba, y por siempre su nombre alaba, y por siempre su nombre, Señor. Digámosle ahora que somos felices alabándolo, adorándolo. Y yo soy feliz al alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz al alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias,
misericordia, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle, y lo hacemos, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana. ¿Quién me apartará de Cristo? Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada de él me apartará, y yo soy feliz de alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Y si vinieran las angustias, problemas y tribulaciones, y Dios nos cubre con sus alas, y me alabaré con mis canciones, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Ahora te decimos, bendita sea tu gracia, Padre. Como no de amarte con todo mi corazón, como no de amarte, mi Dios, si me has bendecido con eterna salvación, y has redimido para ti mi alma hoy. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. ¿Cómo de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí. ¿A quién? Al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Una vez más. Bendita sea la gracia
gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. El perdón. Gracias, Señor, por tu perdón. Por esos cánticos, Padre, porque lo expresamos todo ahí. Aquí estoy, yo ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, yo ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma nuestro ser, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda, Señor, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, una ofrenda de amor seremos para ti, Señor. Ahora queremos levantar nuestras manos diciéndote: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso
maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígame al Señor, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y al encender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, Señor, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Reciben toda la gloria, reciben toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, así es, Padre. Ahora queremos llenar tu trono de alabanza, Padre. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme a tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, Padre. Tú eres Señor y el Padre de nosotros, Padre.
Que sea tu gracia sobre cada uno de mis hermanos, de toda esta iglesia, Padre, que sea bendiciéndolos hoy, que es un día especial, como cada día que pasa es un día especial siempre para ti, Padre, y para tú estar con tus hijos hoy, regocijándote, Padre. Y gracias por estar aquí contigo, por permitirnos estar aquí, Padre, delante de ti, en tu presencia. Perdónanos por nuestras transgresiones, por nuestras fallas humanas, Padre. Te agradecemos tu gracia, tu misericordia, Padre, para con nosotros y para con este mundo, Padre. Ahora lo dejamos con tu preciosa palabra a través del pastor, Señor, que deseamos que sea de bendición, úngelo con tu Santo Espíritu y que quede esa palabra sellada en cada uno de nuestros corazones, que sea de mucha bendición para esta iglesia, Padre, para que crezca, Padre, que tu gloria crezca en esta iglesia, Padre. Buenos hermanos, preciosos, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengan un precioso día y los dejo con esta palabra de hoy a través del pastor. Amén. Bendiciones. Buenos días, queridos y amados hermanos. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que en esta mañana todos hayan recibido la bendición espiritual que el Señor nos ha dado a través de las alabanzas, a través de lo que Dios quiere traernos para nuestras vidas. Porque este es el maná escogido que Dios ha predeterminado para cada uno de nosotros. Y entonces nosotros podemos observar de que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo mejor es que queremos la vida eterna. En esta mañana quiero predicar sobre el mensaje Corintios, libro de corrección. Vamos a orar, la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, porque es palabra de Dios, no porque yo la predique, no, es lo que está escrito. Entonces cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que se mueva y que nos haga entender, que unja nuestros oídos, nuestro corazón, porque recuerde de que la parábola del sembrador dice que es aquel que oye. Nosotros tenemos que dar fruto y tenemos que decirle al Señor que nos unja. Señor Jesús, venimos delante de que la palabra sin el Espíritu es muerta, Padre. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tu Santo Espíritu circuncide, Padre, nuestros oídos, que, Padre, no escuchemos pesadamente, sino que seas tú mostrándonos, Señor, porque tú estás buscando una novia, Padre, sin mancha y sin arruga. Yo te pido de que seas tú abriéndonos el entendimiento, guiándonos y ensanchando nuestra vida espiritual, Señor. Que no juguemos a la iglesia, que no juguemos a ser cristianos, sino que seamos, Señor, unos cristianos en los cuales tú puedas decir, así como dijiste de Job, no he hallado un hombre como él. Te doy gracias, Señor, por bendecirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el 12. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, que sea el Espíritu Santo ungiendo esta palabra y que nos dé sabiduría y entendimiento espiritual. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire esta palabra que el Señor nos está hablando. Y el título es Libro de Corintios, libro de corrección.
Y entonces Pablo ha llegado a esta iglesia, a esta ciudad, y era una iglesia muy desordenada. Y usted empieza a leer el libro de Corintios y el pastor Pablo empieza a enumerar muchos aspectos sobre qué es el apostolado, qué es un siervo de Dios. Juzga cosas mal hechas en la iglesia, dice los deberes del esposo. Entonces Corintios viene y trata de colocar unas bases fundamentales para el cristianismo. Pablo quiso decir muchas cosas en la iglesia de los Corintios, pero no pudo. Pablo quiso hablarles sobre la estatura del varón perfecto, sobre el sello de Dios, sobre muchas cosas, pero ellos mantenían en cosas banales. Y entonces, ¿qué nos está instando acá? Miren lo que dice el versículo 3 y 4, dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, usted dice, pero ¿por qué en la iglesia hay gente que está más arriba que otra? ¿Por qué hay gente que se comporta mejor que otros? Y sabemos de que si a usted lo alimentan de la misma manera que a otra persona, usted debe tener el mismo crecimiento. Pero no depende de Cristo, depende de cada uno de nosotros. Depende de que nosotros hagamos las cosas como el Señor nos ha dicho. Y nos está hablando ahí de lo literal y lo espiritual. Mire, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, dice la Biblia de que Dios le dio el maná. El maná era un alimento en el cual era liviano, pero les daba todos los nutrientes espirituales que ellos necesitaban. Entonces, cuando ellos llegaron al límite a Cades Barnea, hasta ahí llegó el maná. Y nosotros podemos decir que el maná que nosotros tenemos hoy es que todos escuchan los mismos sermones, todos tienen Santa Cena, todos tuvieron el bautismo y todos hicieron lavatorio de pies. Pero hubo una diferencia, de que hasta Cades Barnea la gente tuvo ese alimento. Ya después de Cades Barnea, una gran separación. Y la separación está que llega. Por eso nosotros, como dice ahí, Corintios, libro de corrección, nosotros debemos de corregir muchas cosas para poder entrar a Cades Barnea, que es donde he juzgado el pecado. Y por eso nosotros pasamos por el juicio acá a través de la palabra, para no ser juzgados allá donde no va a haber misericordia. Por eso nosotros debemos de disponernos, porque el Señor nos está hablando. Y el Señor nos habla, y como dice ahí, todos recibieron el alimento y la bebida espiritual, porque lo seguía Cristo. Y Cristo es el ungido. Y todos escucharon la voz del Espíritu Santo a través de Moisés, pero todos no le hicieron caso. Por eso nosotros, como dice el libro de Hebreos, si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchas veces yo tengo que decirle: Señor, cambia mi vida, cambia estas cosas, porque yo me quiero ir contigo. Y nosotros tenemos que decirle al Señor de que nos vaya moldeando. Entonces, mire lo que nos está instando acá. Dice de que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Antes de entrar a Cades Barnea, muchas personas quedaron postrados en el desierto. Y nosotros vemos de que cuando Dios los hace pasar por el mar, ellos pueden ver cómo Dios los hace pasar en seco. Luego, después de que pasan en el mar, dice la Biblia de que desde ahí empezó a creer Israel. Pero como a los 2 o 3 días, Datán y Coré se levantan contra Moisés y les dice: mira, es que tú no eres el único que puede ministrar al pueblo de Dios. Nosotros podemos pasar y ser sacerdotes. Entonces Moisés se arrodilla y le dice a Dios: Señor, te pongo esta circunstancia delante de ti. Y entonces Moisés le dice: mire, prepárense para mañana, y el que escogiere Jehová, ese
lo seguirá Israel. Al otro día Datán y Coré, Abimerá, dice la Biblia de que se abrió la tierra y fueron llevados hasta el Seol vivos. Pero pasó eso, el pueblo se atemorizó, el pueblo sintió como que remordimiento y dijeron, sí, Dios está con Moisés. 2 días después, el pueblo empieza a tercar contra Moisés porque se estaban muriendo de sed. Y mire, eso, ¿por qué aconteció? Porque el pueblo colocaba los ojos en lo que veía. Dios estaba mirando qué es lo que había en su corazón. Y cuando tu corazón está mal, todo lo demás va a estar mal. Por eso la ventana del corazón son los ojos. Y por eso tú debes decirle, Señor, si yo tengo estas cosas en mi corazón, arréglalas. Porque yo no quiero ser como esos que quedaron postrados antes de Cades Barnea. Por no obedecer, por no dejarse guiar, por no recibir la revelación. Entonces dice de que atercaron. Y a la palabra atercar dice discutir con violencia. Y entonces le dijeron a Moisés en Meriba que por qué los había traído a morirse de sed. Que ellos mejor se hubiesen quedado en Egipto. Y muchas veces tú has dicho, no, yo cuando no iba a la iglesia, cuando no leía la palabra, cuando no oraba, me iba mejor. Sí, de pronto te puedes estar pensando eso. Pero ¿cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser el final de tu vida? Dios tiene que irte sacando las cosas malas. Dios tiene que sacarte la gente que no te sirve. Dios tiene que sacar los pensamientos que no te sirven. Entonces tú vas a vivir al principio en un conflicto y no vas a saber, de pronto te vas a sentir confundido. Pero no dejes de que tú empieces a atercar con el Señor. Porque nos está diciendo y nos insta varias veces, mire, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, mire lo que les pasó. Empezaron a atercar. Y entonces vino el atercamiento, la violencia verbal, y hubo muerte. Y entonces dice de que ellos empezaron a decirle a Moisés, ya estoy harto de ese maná, esa comida liviana, esa comida de ángeles. Era una comida que Dios mismo la había preparado y la descendía del cielo. Y hoy, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, el maná es una comida fitness hoy en día. Ustedes pueden ver cómo es preparado el maná con miel, es preparado con avena y con otros productos que son muy nutritivos. Y esa gente, sabiendo de que si se comía de pronto un 3/4 de libra de carne, no iba a poder caminar bien en el desierto. Se iban a sentir fatigados, cansados. Dios les envió eso. Pero ellos, por llevarle la contraria, por haber empezado a tercar con Dios y con Moisés, empezaron a pedir cosas que no les iba a convenir. Y muchas veces cuando tú entras a atercar con Dios y a decirle, Señor, pero ¿por qué esto? Mira lo que le pasó a Balaam. Balaam le dijo, Señor, no solamente los voy a escuchar. Luego el Señor les dijo, bueno, ve con ellos, pero no hagas nada de lo que te dicen. Y Dios los dejó. ¿Y dónde está hoy Balaam? Yo creo que Balaam quisiera tener la oportunidad que tú y yo tenemos hoy. Por eso es necesario que nosotros, como dice el libro de Corintios, libro de corrección, empecemos a corregir las cosas malas. Porque si tú no empiezas hoy, esas cosas te van a coger ventaja. El libro de Deuterocanónico nos dice de que nuestros pecados nos alcanzarán si nosotros no los corregimos. Por eso el Señor nos está colocando este ejemplo. Y si usted ve, esto mismo lo está diciendo en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Mire, Dios en un capítulo nos está advirtiendo de la misma cosa. Y nos la coloca 2 veces para que tú pongas cuidado. Mira, cuando tú empiezas a dejarte guiar por la carne, tú vas a empezar a atercar contra Dios. Tú vas a empezar a decir cosas que no son. Y entonces, mire, dice que empezaron a atercar, a decir las cosas con violencia. Y luego dice de que esto vino y les trajo a ellos la murmuración.
¿Qué quiere decir la palabra murmuración? Murmuración dice decir algo confuso. Cuando usted dice algo claro, y por lo menos si yo hablo con el pastor Diego, le digo, Diego, por la Biblia yo veo que tú no debes de hacer esto, eso no es murmuración. Yo le estoy mostrando. Pero cuando tú empiezas a tener pensamientos en tu cabeza y a decir, pero el pastor Diego porque no hizo tal cosa, pero el pastor Diego porque toma estas decisiones así, tú empiezas a murmurar, vas a empezar de pronto más adelante a atercar en tu mente y vas a decir, es que ese pastor siempre hace lo que él quiere. Pero mira, la gente se estaba metiendo con Moisés y se metió con Dios. Y muchos quedaron postrados. Y por eso tú no contiendas contra la Escritura. De pronto hay cosas que no te gustan de las que nosotros predicamos. Y de pronto tú vas a decir, pero es que ellos dicen esto porque son hombres. O de pronto dicen esto porque ellos no tienen la necesidad que yo tengo. Mira, una vez fueron los espías donde Rahab la ramera. Y yo me imagino que los espías tuvieron que haberle dicho de que dejaran esa mala vida. Le tuvieron que haber dicho de que si ella seguía como prostituta, ella no iba a heredar el reino de los cielos. Ella sacrificó todo. Ella sabía de que si el rey de Jericó se daba cuenta que ella los había hospedado y no los había delatado, ella se exponía a que la ahorcaran a ella y a toda su familia. Pero a ella no le importó dar todo por lo que Dios le ofrecía. Entonces yo te digo hoy, no endurezcamos nuestros corazones. Pablo también me dice de que no oigamos pesadamente. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a limpiar, nosotros somos limpiados por el lavacro de la palabra. Cuando tú eres un buen cristiano, tú normalmente debes de leer la palabra todos los días. Mi Biblia, eso parece de multicolores, una Biblia arcoíris, porque yo la subrayo, yo escribo para que Dios me hable. Y cuando muchas veces hay algo que me ha llamado mucho la atención, le coloco ojo, lo subrayo y le coloco ojo. Entonces, a Rahab la ramera, cuando la corrigieron, ella prestó atención y colocó el cordón de grana. Cuando a ti te corrigen, cuando tú te arrepientes, dice la Biblia de que tú eres santificado y justificado a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obediencia. Y eso es lo que hace la corrección, hacer de que la sangre sea aplicado sobre usted y sobre mí, para que el juicio de nuestro pecado caiga sobre Jesucristo. Entonces no va a caer ya sobre nosotros. Por eso nosotros no debemos dejar que la murmuración entre a nuestra vida. Y por eso, a causa de eso, Dios se enojó con Moisés. En Meriba, ellos hicieron de que Dios le había dicho a Moisés de que golpeara la roca una vez. Y dice que Moisés, debido a que se dejó llevar porque atercaron, murmuraron, entonces dice que la golpeó 2 veces. Y dice que el hermano Branham dice ahí de que Moisés hirió a Cristo. Y muchas veces tú lo hieres. Y si nos vamos a Deuteronomio 3, versículo 24 al 26, nos vamos a dar cuenta cuál fue la consecuencia de lo que le pasó a Moisés. Uno de los 2 más grandes profetas en los cuales Dios tiene estima. Y usted lo puede leer en el libro de Jeremías, capítulo 15, donde dice que así estuviera Moisés y Samuel intercediendo por este pueblo, yo le diría, háganse a un lado. O sea, mire la comparación. Dios estaba sacando lo mejor que él había considerado. Y dijo, Moisés y Samuel, los 2 más grandes profetas que Dios había amado o que ama. Y les dijo, hazte a un lado. Mira lo que Dios le dijo al hombre, a un hombre que vio su espalda, un hombre que bajaba la gloria de Dios, porque dice la Biblia de que cuando Moisés subía al tabernáculo, la gente no lo podía mirar a su cara porque era tanta la gloria de Dios en su rostro y en su cuerpo que le tenían que colocar un manto. Y mira lo que pasó. Dice Moisés, le está hablando acá al Señor, le dice, Señor Jehová,
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras y las proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Dios no dejó que Moisés pasara a la tierra que Dios le había prometido que él introduciría al pueblo. Debido a que a través de la murmuración del pueblo, a través del altercado, a través de dejarse involucrar en cosas que no debía dejarse involucrar, lo hicieron pecar. Y Dios le dijo, basta ya, ya estoy enojado, yo no te voy a escuchar más. Dios le dijo eso a Moisés. ¿Tú crees que Dios te va a alcahuetear a ti muchas cosas? ¿Tú crees que Dios me va a alcahuetear a mí cosas? No, Señor. Para eso está la Biblia, para que tú y yo corrijamos esas cosas. Porque, mire, el que confesar y se apartare de su pecado hallará misericordia. Por eso nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, nosotros te queremos glorificar, nosotros queremos exaltar tu nombre. Entonces, mire, Dios nos insta y nos dice a nosotros, ahí en 1 Corintios 10 otra vez, y nos está hablando de que todas estas cosas, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas sucedieron. Dios te ha puesto un ejemplo a ti y ejemplo a mí, para que nosotros no vamos a salir el día del juicio, que es que no, que yo no sabía, que es que yo pensé que eso era una historia. No, es la realidad de lo que le pasó al pueblo que no quiso escuchar. Vieron milagros, vieron sanidades, vieron prodigios, pero por no querer ser corregidos con la palabra, no pudieron ver la gloria de Dios. Entonces, mire, cuando tú y yo no vemos ese ejemplo, y nos está diciendo ahí que no codiciemos cosas malas como ellos. La palabra codiciar quiere decir anhelar, ansiar y desear. Por eso predicamos hace 8 días de que nosotros debemos de ser prisioneros de Cristo. Y por eso Pablo nos decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitó a Jesús, porque Jesús no tenía ninguna tacha. Nosotros tenemos que ser imitadores de Pablo y de Jesús, porque no tienen ninguna tacha. Por eso nosotros debemos de glorificar el nombre de Dios y decirle, Señor, yo en mi corazón tengo un corazón malo. Y me viene a memoria cuando el profeta Eliseo predijo sobre que ya un estiércol de paloma no iba a valer tanto, ni una cabeza de un asno tanto. Dijo, mañana a esta hora ya no valdrá eso. Entonces dice que habían salido unos leprosos y dijeron, vámonos porque si nosotros nos quedamos acá, nos vamos a morir de hambre. Vamos allá donde los sirios. Vamos allá. Y dice que ellos empezaron a ver los tesoros, vieron todo, comieron, se saciaron. Y entonces estos hombres dijeron, vamos y le avisamos al rey para que no entre el mal en nosotros. Para que no entre el mal. Mira, el hermano Branham dice una cosa. Usted puede ver una mujer bonita y la miró una vez y fue la carne. La miró 2 veces y ya fue el demonio que se le entró a usted. Cuando usted mira a una mujer ya 2 veces, es porque hay un demonio que ya está haciendo cabida en vuestro corazón. Luego usted ya no va a querer mirarla 2 veces, luego usted ya la va a desvestir con los ojos. Por eso Pablo nos habla de las cosas, los actos de inmoralidad corregidos en Corintios. Y nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude a corregir esas cosas malas, esas codicias malas que nos van a hacer extraviar del camino. Entonces, mire, nos dice ahí el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces,
Usted dirá, pero ¿qué tiene de malo que yo haga un buen asado, que yo haga esto? Tienes que poner cuidado qué es lo que se habla en ese asado. Entonces, mire, ahí nos está refiriendo eso a cuando Moisés se fue a recibir los 10 mandamientos en las 2 tablas. Entonces el pueblo cuando dijo, no, Moisés se quedó por allá, de pronto se lo comió una bestia, de pronto, no, ya no va a volver. Entonces le dijeron a Aarón, no, nosotros necesitamos adorar. Nosotros queremos adorar y darnos un becerro y de oro, y entonces todos los joyeles que habían traído de Egipto, ellos los sacrificaron a ese becerro. Entonces, ¿por qué? Nos dice que ellos empezaron comiendo, bebiendo. La palabra ahí nos está instando a comer, es devorar. Como diría vulgarmente, quedaron hinchos. O sea, quedaron que se explotaban. Normalmente cuando una persona come y come hasta las ganas de ya trasbocar, es una persona que va a pensar poco. Y usted lo puede ver científicamente. El cuerpo necesita la sangre que está en tu cerebro y te deja lo mínimo para que te entre solo un poquito de oxígeno y se va a tu estómago y tú ya no vas a pensar. Y dice que bebieron, y la palabra beber quiere decir de que se saciaron, porque empezaron a codiciar y todo eso, se saciaron. Y luego de que ellos dejaron de pensar y se saciaron de todo lo que se imaginaron, dice de que entraron en fornicación y se levantaron a jugar y de pronto hicieron escondite americano, de pronto empezaron a mandar WhatsApp que no deben de mandar, se tomaron un traguito y empezaron a coquetear. Y entonces dice ellos de que ellos empezaron a danzar. Y yo me imagino que tuvo que haber sido una danza vulgar, porque las danzas a Baal eran unas danzas donde metían la fornicación y el adulterio. Entonces dice ahí de que se levantaron ese becerro y entonces vino la ira de Dios. Por eso muchas veces nosotros no podemos decir de que somos cristianos y tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo tomo el nombre de Dios en vano, cuando digo que soy cristiano, pero no actúo como un cristiano, no vivo como un cristiano, no profeso la fe del cristianismo. Y entonces, muchas personas murieron ahí y el Señor se disgustó. Y luego me está diciendo acá el versículo 8, ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Claro, Dios le había dicho al pueblo de que nadie lo podía maldecir. Y cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios, antes profirió bendición. Y Balaam se enojó con Balaam y le dijo, pero si te he pagado para que maldigas, ¿por qué lo bendices? Y entonces Balaam le dice, lo que Jehová bendijo, nadie lo puede maldecir. Entonces, el diablo se metió por otro lado y empezó a que las hijas de los moabitas utilizaran licritas, utilizaran escotes, y entonces dice la palabra de Dios de que ellos fornicaron y le sacrificaron a Baal peor. Le sacrificaron, después de haber visto la gloria de Dios, se dejaron llevar por lo sexual. Y entonces dice que murieron 23,000. ¿Y sabes cuándo paró la ira de Dios? Cuando hubo un hombre que se levantó y juzgó el pecado. Cuando hubo un hombre que dijo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener a estos hombres haciendo cosas impías en la iglesia del Señor? Y entonces dice la palabra de que Finnes cogió una flecha y atravesó a un israelita y una moabita. Y dice que ahí cesó el furor, la ira de Dios contra el pueblo de él. Y por eso Dios le dio un lugar exclusivo a Finnes. Por eso Pablo decía que él era celoso de las cosas de Dios. Y si tú has dejado de ser celoso, estás trayendo juicio a tu casa, estás trayendo juicio a tu iglesia. Por eso tú lo que hagas en oculto se va a manifestar en público. Y recuerden, cuando Dios le dio la promesa a Josué, le dijo que nadie le podía hacer frente. Pero una vez estaba Josué y fue a enfrentar a un pueblo pequeño, los de Ai.
Pero Acán cogió un manto babilónico y un lingote de oro que era maldito. Y cuando tú y yo dejamos entrar la maldición a nuestra casa, mira, en el Antiguo Testamento cuando una hija fornicaba, el primero que tenía que apedrearla, tirar la primera piedra, es el padre. Hoy nosotros no tenemos que tirar la piedra para matarla, no, hoy tenemos que reargüirlas y si ellas no se comportan como es, ya luego ir a la iglesia y expulsarlas. Eso se debe hacer. Eso se debe hacer para no acarrear maldición. Entonces, ellos fornicaron y murieron 23,000. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que ser tan duros? No. Eso es la palabra. Dios la escribió y Dios sabe por qué. Porque el diluvio vino a causa de que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran bonitas, hermosas, cogieron mujercitas y dijeron, vámonos a vivir con ellas 1 o 2 años. O luego a los 6 meses cambiamos por otra. Y vino el diluvio. Por eso todo cristiano debe casarse. Debe celebrar en la iglesia, dando testimonio de que él va a vivir para siempre con esa mujer. Y por eso vino el diluvio. Por eso hoy, usted y yo es necesario de que nos sentemos en los pies del Señor y le digamos, Señor, esto me parece muy duro. No, es la palabra, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también dice, ni tentéis al Señor como también algunos de ellos tentaron al Señor. Dice que perecieron por las serpientes. ¿Por qué? ¿Por qué los tentaron? Porque ellos empezaron a quejarse y a decir todas las cosas y a decirle al Señor queriendo engañarlo, de que ellos vivían mejor en Egipto, de que ellos comían pan de balde, de que ellos esto y lo otro, y ellos quisieron chantajear al Señor. Entonces lo tentaron y Dios les dio codornices, sí. Lo tentaron y varias veces renegaban del agua. Y dice la Biblia de que salieron serpientes de fuego y los mordían. Mira todos estos casos por cada uno de esos pecados que ellos hacían. Y muchas veces nosotros tentamos al Señor. No, Señor, déjame hacer tal cosita. Yo hago este negocio chueco y luego yo me enderezo. El Señor tiene un instante, el Señor tiene un momento en el cual Él ya vamos a pasar línea de misericordia. Por eso no tentemos al Señor. Esos hombres lo tentaron, ellos de pronto pensaron de que como Dios había matado a los egipcios, como Dios los había alimentado, como Dios les había abierto el mar, como Dios había hecho tantas cosas, les iba a alcahuetear. Y la Biblia me dice en el libro de Hebreos que al que Dios toma como hijo lo reprende, porque al que lo castiga es porque es un bastardo. Y usted y yo debemos de corregir esas cosas, porque Dios no quiere castigarnos 1000 años en el lago de fuego y azufre. Por eso nosotros no dejemos de que estas cosas lleguen a nuestras vidas. Tentaron al Señor, murmuraron. Y los corintios era una iglesia desordenada, era una iglesia que se veían todas estas cosas. Y miremos que cuando Pablo llega, hace una cosa tremenda. 1 Corintios 5, versículo 1 al 5. Primer libro de Corintios 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haber lamentado esto? Para que fuese quitado en medio de vosotros el que tal acción hace. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira esta decisión que tomó Pablo. Y Pablo tomó esa decisión, ¿por qué? Porque era un hombre que le había quitado la esposa a su papá. Y la gente estaba como que maravillado de pronto que porque, bueno, este le quitó la esposa al papá y la esposa se está congregando ahora con nosotros. Qué chévere, va a ser salva. No, señor, eso no se debe admitir en la iglesia. Que alguien venga con la mujer de otro, no, señor. Si ellos dos conocieron al Señor, ya el Señor tiene otro trato. Pero un hombre cristiano que conozca cuál es la palabra de Dios, él sabe de que no debe unirse con una mujer que ya haya tenido marido. Que esa mujer esté viva, el marido de esa mujer esté vivo. No, y que él haya quitado y que no, que es que ella va a aceptar al Señor. Ella lo puede aceptar, pero ella tiene que aceptar al Señor con las condiciones que él ha puesto. Porque o si no los dos se van a condenar. Entonces Pablo que dijo, bueno, este quiere jugar, a hacerse el más inteligente. Entonces Pablo dice que lo juzgó y le entregó el cuerpo a Satanás. Yo me imagino que tuvo que haber sido una cosa muy tremenda. Y una cosa en la cual todos se sintieron de pronto, dijeron, uy, ese Pablo como es de tirano. Pero el resultado de esto lo podemos ver nosotros en Corintios, donde nos dice en 2 de Corintios, capítulo 2, si no estoy mal, 2 de Corintios, ya les digo en dónde. Ya no hay juez. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí se está refiriendo a este hombre que después de Pablo haberle entregado a las manos de Satanás, este hombre vino y de pronto la gente lo seguía criticando. Él ya vino solito, ya vino sin la esposa del papá. Y entonces les dijo, bueno, consuélenlo, ayúdenlo. Pablo hizo una corrección tremenda, porque este hombre no se condenó, se arrepintió y conoció cómo era la mano del Dios vivo. Y entonces dijo, bueno, yo pasé por esto acá, pero el infierno es peor. Y este hombre se arrepintió. Y por eso es bueno de que tú te arrepientas. Por eso es bueno de que tú digas, Señor, ¿por qué yo debo vivir una vida así? Yo quiero vivir la vida que tú quieres. Entonces, mire, esos corintios se habían envanecido. Y dice la Biblia de que muchos cantaban himnos, muchos cantaban profecía, lenguas. Tenían todos los dones, pero era un desorden. Y pensaban de que los dones los iban a salvar. Y no, recuerde de que la Biblia me está diciendo en Joel 2:28 de que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre hijos y esclavos. Entonces, el Espíritu Santo está para creyentes y no creyentes. El Espíritu Santo, como los dones que vino a traer, lo vino a traer para que la gente conozca la benevolencia del Señor y de pronto se arrepientan. Entonces, usted dirá, uy, uno con los dones se puede perder. Sí, Señor. Mateo 7, versículo 7, dice, Señor, Señor. Y Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ay, pero es que, Señor, no sacamos demonios en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y les digo, no, Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando tú? Mira, Pablo tuvo que lanzar a este muchacho a las garras de Satanás para que viera que si seguía así se iba a perder. Y Dios no quiere que tú ni yo nos perdamos. Dios nos está diciendo, y estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para ti y para mí. Eso aconteció como un ejemplo. Y lo repite 2 veces. Esto no es un juego. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra, discierne las intenciones.
discierne todas estas cosas. Entonces el Señor nos insta y nos dice en 1 Corintios 13, nos habla de los dones y nos habla de todo lo que la iglesia de Corintios tenía. Mira todo lo que Pablo les está diciendo a ellos. 1 Corintios 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Mire, Pablo los está instando y les está diciendo a ustedes, mire, los dones no lo van a salvar. A usted no lo va a salvar que usted es su vida. Mucha gente me da risa que cree que porque tiene un folleto que es el Espíritu Santo. No, están tan equivocados. El Espíritu Santo es Jesús en usted y en mí. Por eso, mire, nosotros debemos de saber de que lo único que va a cambiar nuestra vida es un nuevo nacimiento, como predicaba el pastor hace 15 días. El nuevo nacimiento es de que usted ha muerto al viejo hombre, a los placeres mundanos, como nos estaba diciendo acá la palabra del Señor. Nos estaba instando de que estas cosas fueron colocadas como ejemplo para nosotros. Y dice que no entremos en tales codicias, en tales cosas, para que no perezcamos como ellos. El pueblo escogido, el pueblo que Dios sacó, al pueblo que Dios le había dado las promesas, lo juzgó. Si tú y yo no cambiamos muchas cosas de nuestras vidas, vamos a tener que pagar por el juicio. Y es una de las cosas que yo repito en mi familia y le digo a mis hijas. Les digo, ojo, no piensen que porque ustedes van a la iglesia van a ser salvas. No piensen que porque usted es hija de un pastor o un predicador va a ser salva. No, usted tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es tener la vida de Jesús. Por eso el Señor nos insta diariamente a que nosotros prosigamos al supremo llamamiento. Y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y entonces nos está hablando de que si yo no tengo amor, de nada me sirve. Y vamos a mirar amor. Segunda de Juan, versículo 6. Es algo muy sencillo. Y entonces, por eso dice que la espada del Espíritu es la palabra. La espada, usted puede orar muy bonito. Usted puede hacer milagros. Yo puedo predicar para algunos bonitos, para otros drásticos, pero predico. Y eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar es la vida de Jesús en mí. Y entonces mire lo que dice segunda de Juan, versículo 6. Dice, y este es el amor, que andéis en mandamientos, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El amor es que andemos en sus mandamientos. Tú y yo debemos de andar en esos mandamientos. Tú y yo debemos de tener claro lo que está diciendo el versículo 13. El que esté firme, mire que no caiga. Porque toda mesa está llena de vómito. Pero la palabra de Dios no. Por eso hay que decirle al Señor, revélanos tu palabra. Danos entendimiento, danos poder, danos unción. Porque la unción pudre el yugo. ¿Y la unción qué es? La presencia de Dios en usted y en mí. No la presencia de mi pensamiento. No la presencia de lo que yo quiero. Porque ellos codiciaron, anhelaron tantas cosas. Y usted y yo de pronto anhelamos muchas cosas. Pero esos anhelos nos van a llevar a vida eterna o a perdición. ¿Usted cree que ese hombre que fue traspasado por la espada o los 23,000 dónde están? Están esperando el juicio. Están esperando la condenación. Porque no van a ser salvos. Porque fornicaron. Por eso, tú debes de arreglar tu condición en la que estás hoy. Yo debo arreglar las cosas malas que tengo.
Y diariamente le digo al Espíritu Santo que me ayude a andar en sus mandamientos. Por eso quiero volverlo a leer. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos como vosotros habéis oído desde el principio. Que andemos en sus mandamientos. Y andar en sus mandamientos es el amor de Dios. Ese es el amor. Entonces, Dios nos está instando. Y nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 al 9. Y esta es la vida de Jesús, la naturaleza divina, en la cual tú y yo debemos de estar. Debemos de tener esa naturaleza. Y de pronto usted dice, pero el pastor José siempre me lleva a que tenemos que tener la naturaleza de Jesús. Es que es la naturaleza, porque esta vida no heredará nada. Nosotros no vamos a heredar nada. La vida de Jesús ya nos dio vida eterna. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, diligentes, estar atentos, querer hacer las cosas. Por esto mismo añadía a vuestra fe virtud. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Toda la fe le añadimos virtud, que es poder. El poder del Espíritu Santo para hacer milagros, señales, maravillas, sanidades. Eso es la naturaleza de Dios. A la virtud, conocimiento. No, es que yo oro bonito. No, es que yo hago milagros. No, es que yo tengo fe, pero y no tengo conocimiento. Es como si decimos de que hoy la salvación es el arca de Noé. El que no tenga conocimiento se va a comer el cuento. Pero el que tenga conocimiento me va a decir, pastor, que lo que usted está diciendo es una herejía. ¿Y por qué una herejía? Porque es que el arca no va a ser la forma de salvar. Ahora es Jesucristo. Es la sangre que fue expiada por nosotros, rociada, y de la cual nos perdonó los pecados. Es tener el Espíritu Santo. Entonces mire la necesidad del conocimiento. El conocimiento nos va a llevar a la verdad. Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo que Dios quiere, de que usted sea libre de la mentira de esta sociedad. Mira lo que está pasando. La OMS nos dice infinidad de cosas. Pero todo eso está siendo manejado por el Vaticano. Todo eso está siendo manejado porque acuérdense que había un concilio. Y el concilio fue aplazado y todo eso ha sido, y nos están metiendo para que la gente caiga en la nueva religión. Entonces, el que no acepte eso, no va a poder abrir la iglesia. De pronto más adelante lo persiguen, porque la Biblia dice que lo hará perseguir. Y entonces al conocimiento dice dominio propio. Dominio propio, ¿qué quiere decir? Cuando a Jesús lo abofetearon, lo escupieron, le dijeron, si eres profeta, dinos quién fue. Jesús no se descompuso. Y nosotros tenemos que decirle al Señor que a pesar de lo que hagan los demás contra nosotros, como le dijo Dios a Jeremías, tú no te conviertas a ellos, sino ellos a ti. Que nuestro comportamiento, como hablamos hace 8 días, que mucha gente que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de vuestras mujeres. Por la conducta, como dice Timoteo, no contendamos sobre palabra alguna, para los que dice, para los que oyen no se pierdan. No contendamos. Si la gente, como dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta nos dice el proverbio. Entonces Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Nos está dando dominio propio. Una cosa que por naturaleza tú y yo no podemos tener, pero Dios nos la da. Y entonces al dominio propio dice paciencia. Paciencia es saber esperar en las promesas de Dios. Saber de que Él dijo que vendría por su novia. Sabemos de que los tiempos son peligrosos, pero eso no nos debe de dar miedo. Eso nos debe dar más coraje para investigar la palabra, para orar, para leer, para meditar sobre lo que va a pasar. Y saber de que así como viene el anticristo, viene Jesús por su novia, por una novia que ha añadido a esto, dice al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. ¿Qué quiere decir la palabra piedad? En muchos diccionarios dice que piedad es ser como Dios. Dice que Jesús tuvo piedad de ellos y los sanó.
Jesús. Una persona piadosa, alguien que tiene reverencia, que tiene, se pone en las circunstancias, es algo muy parecido como a misericordia. Y la palabra piedad quiere decir alguien piadoso, devoto, que hace las cosas no porque lo vean, hacen las cosas por agradar a Dios. Por eso la piedad nos quiere decir que es como cuando Dios, sabiendo de que tú y yo estábamos perdidos, dio la vida por nosotros, sin importarle el costo. Porque dice la Biblia que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir. Y Él dice que colocando sus ojos en el resultado, enfrentó con gozo las tribulaciones. Por eso, si tú estás en tribulación, recuerda, pon los ojos en el autor y consumador de la fe, para que vean la gloria del Señor Jesucristo. Y entonces nos dice que a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Mire, todo eso nos va desenglosando. Cuando tú tienes piedad, ya quieres servir a la gente, y eso te va a dar de que te dé amor fraternal, que empieces a amar a los hermanos en la fe. Y el afecto fraternal nos va a dar el resultado de esa sumatoria, de tener el amor de Dios, que va a usted no le va a importar dar la vida por la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice y nos insta acá: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás ocioso? ¿Tienes fruto? Tienes que mirar. Porque si no tienes estas cosas, te vas a quedar. Entonces dice acá: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y cuál es la iglesia ciega? Apocalipsis 3:20. La iglesia, que es una desventurada, miserable, pobre y desnuda. Entonces, nos está hablando de la Odisea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Acuérdate que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y que te vistas. La palabra vestidura quiere decir la religión que tú llevas. Y la religión que tú y yo llevamos es la religión de Jesucristo, una religión sin mácula, una religión pura, una religión que se deja gobernar por el Espíritu Santo. Por eso hemos visto hoy el libro de Corintios, libro de corrección, para que, como nos advirtió 2 veces ahí en el capítulo 10, en el versículo 11 y en el versículo 6, y estas cosas acontecieron para amonestarnos a nosotros y darnos ejemplo. Ya tienes el ejemplo. Y si quieres más ejemplo, búscalo en la Biblia. Y si no sabes buscar en la Biblia, llama al pastor Diego, para que tú mires cómo puedes afrontar cada una de esas cosas que ves de corregir en tu vida. Porque el Señor viene por una novia sin mancha y sin arruga. Que el Señor los bendiga. Shalom, shalom, mis amados hermanos. Y que la paz y el poder de nuestro Espíritu Santo se mueva en nosotros. Que sane nuestros corazones, nuestras heridas. Y que quite toda dureza de nuestro corazón. Y que tú lo puedas. Dice ahí que no escuchemos la palabra, no la escuchemos aturdidamente. No la escuchemos pesadamente, porque hay un mal espíritu cuando la escuchamos así. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.